Cuando un aumento repentino de agua atrapa a los adolescentes en una cueva subterránea, su guía hace todo lo posible para salvar a los estudiantes en pánico. Con pocos minutos de aire, un colapso en el túnel sería devastador. Desglose fatal de la tragedia del agujero de Manchester. El viaje nocturno de octavo grado es lo más esperado del año para los estudiantes de la Escuela de Gramática de Tadcaster en el Reino Unido. Pasó una semana acampando, haciendo senderismo y espeleología con compañeros y profesores en un centro educativo al aire libre del condado. Joseph, Amy y Charlie ansiaban la libertad del campo sin padres. Tenían 13 y 14 años, en su último año antes de la preparatoria. Las vacaciones de Navidad estaban a la vuelta de la esquina y los ánimos estaban elevados con el vigor de la juventud. El grupo fue al centro de educación al aire libre Beverly Park en North Yorkshire. En el primer día del viaje, los niños se dividieron en grupos para iniciar la actividad. Casi 100 estudiantes en 9 grupos. Amy, Charlie, Joseph, 8 compañeros y su profesor de matemáticas estaban juntos. Unos hicieron senderismo y exploraron el río, otros pescaron y escalaron rocas. Este grupo exploraría las cuevas de Notherdale en una aventura subterránea. Lo más interesante del sistema de cuevas era el Manchester Hole. Caminando por la superficie, solo parecía un pequeño agujero en el suelo, pero conducía a una enorme cueva en el interior. El guía del campamento era un voluntario de 17 años que ya conocía todas las cuevas. Uno por uno, los estudiantes se bajaron al agujero siguiendo las instrucciones del guía. Un pasadizo llevaba a una gran habitación. Los niños se sorprendieron al ver la gran cámara subterránea, que afuera solo parecía un agujero. Los 13 miembros se movían y trepaban por las rocas. El suelo tenía unas pulgadas de agua, pero todos usaban botas de goma y se divertían chapoteando en los charcos y corrientes. El techo de la habitación alcanzaba 50 pies y tenía estalactitas en una zona casi del tamaño de un campo de fútbol. Fue una introducción interesante a la espeleología, y los niños superaron su ansiedad al entrar al agujero. Tras la cueva, un túnel conducía a la siguiente habitación. Tenían que bajar por rocas a través de un camino embarrado que iba bajando cada vez más bajo tierra. Tras varios minutos, el túnel llegó a otra habitación más grande, diferente a la primera. La habitación era más baja y estrecha, pero tenía espacio para que los 11 estudiantes exploraran. El suelo tenía agua, pero sus botas los mantenían cómodos al chapotear en el lodo. Sus lámparas de cabeza eran una herramienta importante en esta oscura cueva. Algunas de las lámparas eran bastante tenues, pero como grupo estaban generando suficiente luz para ver el alcance de lo que estaba a su alrededor. Joseph, Charlie y Amy estaban emocionados por hacer algo nuevo. Ese sentimiento cambió al ver el agujero. El túnel que salía de la habitación era solo un agujero en el suelo. Solo tenía unos pocos pies de altura y era bastante estrecho. Para entrar a la siguiente habitación, debían arrastrarse por un túnel de más de 40 pies. El camino era irregular y se movía hacia la izquierda y la derecha. Luego bajaba y volvía a subir. Algunas formaciones rocosas sobresalían en el camino, pero pudieron pasar por encima y alrededor de todos los obstáculos. Este túnel tenía un arroyo fangoso en el fondo que mojó y ensució la ropa de todos. Estaban nerviosos por la poca luz y no ver más allá de quien tenían enfrente, pero también emocionados al llegar al final y poder ponerse de pie. El profesor de matemáticas estaba detrás del último estudiante y los animó a seguir al guía y avanzar. Cuando finalmente llegó al final del túnel él mismo, el ambiente en la sala era tenso. El guía estaba preocupado porque el nivel del agua era muy alto. Hacía frío y viento, pero sin lluvia pronosticada. No recordaba haber estado tan alto. Los niños, de pie en agua helada hasta las rodillas, ya tenían agua en las botas y no podían llegar a tierra seca. Habían bajado más y esta habitación no era tan emocionante como las otras. Todos notaron que estaban parados en una piscina y el agua subía.
Al principio, el movimiento de los estudiantes mantenía el agua en movimiento, mientras el guía ayudaba a bajarlos de la entrada del túnel. De pie juntos, era claro que el nivel subió, llegando por encima de la rodilla en algunos estudiantes. El guía estaba confundido y se preguntaba de dónde venía el agua, pero estaba seguro de que necesitaban salir de esta sala antes de que el agua subiera más. Envié al profesor con los estudiantes para que lo siguieran. Él se quedaría atrás para asegurar que todos estuvieran a salvo en la segunda cámara, más grande y alta. Uno por uno, los estudiantes volvieron a pasar por el pasaje que acababan de dejar. En algunos tramos, 2 estudiantes podían moverse juntos fácilmente. Pero otras partes eran más estrechas o bajaban, requiriendo que se movieran uno tras otro. El maestro y 9 de los estudiantes estaban dentro del túnel cuando una ráfaga de agua fría inundó. Los estudiantes en la parte de atrás estaban en pánico y gritaban hacia adelante, diciéndole a todos que se apuraran. Unos estaban de rodillas en el agua y otros sumergidos hasta el pecho en la parte baja del túnel. El agua seguía llegando y los niños estaban desesperados por salir de esta trampa. El maestro salió rápidamente del túnel y ayudó a sacar a los estudiantes a un lugar seguro en la segunda cámara abierta. La velocidad con la que subió el agua fue impactante. Varios estudiantes se detuvieron antes del sump, sabiendo que debían contener la respiración y nadar por el túnel inundado. Todos lloraban y gritaban en el espacio aéreo sobre el túnel. Charlie les dijo que tenían que nadar a través, o seguramente se ahogarían. Estaba seguro de que podía aguantar la respiración al menos 2 minutos si era necesario, pero estaba seguro de que esta sección submarina no podía tener más de unos pocos pies. Animó a los demás, respiró hondo y se sumergió para huir del agua. De vuelta en la última cámara, solo quedaban 3 personas por entrar al túnel. El guía le dijo a Amy, que lloraba, que debían cruzar el túnel nadando o se ahogarían. El agua subió rápido hasta sus hombros, casi llenando el túnel. Su única vía de escape. Joseph, Amy y su guía entraron al túnel con poco aire. Había un bolsillo cerca de la entrada, pero debían sumergirse y pasar bajo el agua entre rocas y estalactitas. En una sección submarina hallaron los cuerpos de los estudiantes que iban adelante. El guía quería tomar aire en el bolsillo antes de cruzar el sifón inundado, pero no había espacio. Los estudiantes se agrupaban aquí tratando de tomar aire y reunir valor para sumergirse bajo el agua, conteniendo la respiración sin saber qué encontrarían al otro lado. Era un pánico total y se les estaba acabando el tiempo. Amy y Joseph tuvieron que regresar al último bolsillo de aire. Ahora estaban de vuelta en la habitación donde habían comenzado. El agua subía y su guía les pidió respirar hondo y prepararse para moverse. No había tiempo para esperar. El agua se acercaba al techo y no mostraba signos de detenerse. Los 3 llegaron al borde del bolsón de aire. Suspiraron y se sumergieron de nuevo por el túnel estrecho. Esta vez los otros estudiantes se habían despejado, y el guía levantó su rostro para tomar un último aliento antes de sumergirse en el sumidero. Amy y Joseph estaban justo detrás de él mientras se sumergía en el estrecho sumidero. Solo había natación frenética por sus vidas, sin otras bolsas de aire. Amy se arrastró furiosamente a través de la sección estrecha y extendió la mano para sentir el camino. Una mano la jaló con fuerza, sacándola del sumidero y arrastrándola por el túnel inundado gracias al guía de 17 años. Joseph fue el último en intentar tomar aire en el bolsillo de aire, pero para cuando llegó ya no había aire. Puede que haya intentado regresar a la habitación interior, pero ahora también estaba llena de agua. El grupo congelado que estaba en la segunda cámara quedó atónito. El agua seguía subiendo y no tenían idea de cuán alta podría llegar. El túnel estaba lleno de agua y Joseph seguía adentro. El guía quería regresar para ver si podía ayudar a sacar a Joseph de la mortal inundación, pero el profesor le impidió realizar una tarea imposible. Faltaba rescatar a 10 estudiantes de las cuevas. Al notar el poco aire en el bolsillo,
El guía supo que Joseph no tenía aire. Joseph estaba muerto. El profesor y guía llevó al grupo frenético de vuelta a la superficie para alertar al personal de emergencia sobre el estudiante perdido. Se sorprendieron al ver cielos azules y sin lluvia. ¿Origen del agua? Por una coincidencia terrible, las ráfagas de viento en el embalse de Scar House causaron un torrente de agua impresionante. Miles de galones de agua fueron soplados sobre la presa en el embalse, hacia el río abajo. En una hora, el río subió 4 pies y el agua se drena por las cuevas debajo. Esta agua usualmente filtraría hacia el agua subterránea. En este caso, la cantidad de agua empujada hacia la cueva sobrepasó su capacidad de drenaje. El agua había llenado todo el sistema en una inundación repentina en solo unos minutos. Los equipos de rescate estuvieron en la cueva dentro de los 20 minutos después de ser llamados, pero la escena había cambiado drásticamente en ese tiempo. El nivel del agua había bajado hasta debajo de la rodilla y el equipo pudo abrirse camino hacia el túnel que conducía a la cámara final. Hallaron el cuerpo de Joseph Lister sin vida. Lo que debería haber sido un viaje increíble para la clase dejó a los niños traumatizados y uno muerto. Se presentaron cargos de negligencia contra el Consejo del Condado, que operaba el centro al aire libre por no verificar el estado en el embalse antes de entrar a la cueva. Finalmente fueron encontrados no culpables de esos cargos, ya que este accidente no se esperaba y no se podría haber previsto. Fue un trágico accidente que cobró la vida de un estudiante brillante antes de que pudiera empezar su vida.